Hey gente, hoy traigo un nuevo video con historias de terror directo desde Reddit. Prepárense para pasar un buen rato. Espero que lo disfruten. El día que decidí explorar el orfanato abandonado Woman Circle Home en Sherman, Texas. El cielo estaba cubierto de nubes grises, perfecto para ese tipo de aventuras. El lugar llevaba décadas vacío, pero la gente del pueblo todavía hablaba de él como si estuviera congelado en el tiempo, lleno de los recuerdos de las viudas y huérfanos que vivieron allí después de la guerra en los años 40. A pesar de las historias trágicas y las advertencias de los vecinos, mi curiosidad pudo más. Llegué solo, con una mezcla de nervios y emoción. El edificio se alzaba al final de una calle olvidada, su fachada desgastada por el tiempo. La pintura se descascaraba, las ventanas rotas dejaban pasar el viento, que silbaba de una manera inquietante. Desde afuera, la soledad del lugar era palpable, como si cada ladrillo guardara algo que no quería ser descubierto. Entré por lo que alguna vez fue la entrada principal. La puerta ya no estaba, solo quedaba el marco, cubierto de grafitis y óxido. El aire adentro era diferente, pesado, cargado de algo más que polvo. Avancé con cuidado por el primer piso. Pequeños dormitorios con camas de metal oxidadas, escritorios cubiertos de capas de suciedad y telarañas. En una sala de estar, había sillas rotas y un piano desafinado que, a pesar de su deterioro, parecía esperar a que alguien tocara sus teclas otra vez. Los rayos de luz que se filtraban por las ventanas rotas iluminaban partes del suelo, creando sombras alargadas que se movían con el viento. De repente, sentí una presencia. No era algo físico, sino la sensación de estar siendo observado, como si las paredes mismas me juzgaran por invadir ese lugar. El primer piso no tenía mucho más, así que decidí subir al segundo nivel. Las escaleras crujían con cada paso, como si estuvieran a punto de colapsar. Arriba, el estado era peor. Parte del techo se había derrumbado, dejando al descubierto vigas y el cielo gris. Pero lo que más me intrigaba y aterraba era el sótano. Había escuchado historias sobre sótanos en lugares como este. Normalmente no les prestaba atención, pero algo en mí dudaba. La entrada estaba al fondo del pasillo del primer piso, una puerta entreabierta de la que salía un aire helado, mucho más frío que en el resto del edificio. Antes de bajar, revisé mi linterna. Las baterías estaban cargadas. La luz iluminó una escalera de concreto húmedo, con pequeños charcos en algunos escalones. Bajé lentamente, escuchando cómo mis pasos resonaban en el silencio. Cuando llegué abajo, el sótano era más amplio de lo que esperaba. Columnas de concreto sostenían el edificio, y en una esquina, el goteo constante de agua formaba un charco. El silencio era abrumador. Caminé unos metros, observando las paredes mohosas y los restos de muebles rotos. Y entonces, un sonido fuerte, casi ensordecedor, rompió el silencio. Un chapoteo, como si algo o alguien hubiera saltado al agua con fuerza. Me congelé. La linterna temblaba en mi mano mientras apuntaba hacia el lugar del ruido, pero no había nada. Solo el agua turbia, moviéndose ligeramente. Mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Retrocedí lentamente, sin apartar la vista de la esquina oscura. El goteo volvió a ser el único sonido, pero la sensación de ser observado se hizo más intensa. Y entonces lo escuché de nuevo. Un rasguño. No venía del agua, sino de las paredes. No esperé más. Me di la vuelta y corrí hacia las escaleras, tropezando con los charcos. Subí los escalones de dos en dos, con la horrible sensación de que algo me seguía. Cuando salí al exterior, el aire fresco me golpeó el rostro como un alivio. No miré atrás, solo me alejé, sintiendo que el edificio me observaba desde sus ventanas rotas. A pesar del miedo que sentí al salir corriendo del orfanato, no podía quitarme de la cabeza lo que había pasado.
¿Un animal? ¿Mi imaginación? Pero sabía que no. Había algo en ese lugar, algo que no encajaba. Me detuve a unos 50 metros de la entrada, intentando calmarme. El sonido de ese chapoteo violento seguía repitiéndose en mi mente. Miré hacia el edificio. Las ventanas del segundo piso estaban oscuras y el silencio alrededor era tan denso que ni siquiera las hojas de los árboles se movían. Una parte de mí, la más cerca, quería regresar. Necesitaba respuestas, pero otra parte, la que escuchaba al instinto, me gritaba que me fuera y no mirara atrás, y sin más, sin pensarlo mucho. Encendí de nuevo la linterna y crucé el umbral del orfanato por segunda vez. El aire pesado me envolvió como una advertencia. Esta vez, en lugar de bajar directamente al sótano, decidí explorar más el primer piso. Quizás había algo que había pasado por alto, algo que explicara lo ocurrido. La primera puerta que abrí llevaba a una pequeña oficina. El olor era peor aquí. Humedad mezclada con algo rancio, como papel podrido. El escritorio estaba cubierto de documentos medio destruidos por el agua, ilegibles. En un rincón, un archivador oxidado tenía un cajón semiabierto. Me acerqué y vi fotografías viejas en blanco y negro. Niños y mujeres en lo que parecía un comedor comunitario. Algo en esas fotos me heló la sangre. Algunas personas miraban directamente a la cámara, sus expresiones vacías, demasiado serias. Dejé las fotos donde estaban y salí, cerrando la puerta tras de mí. Seguí explorando. La mayoría de las habitaciones eran dormitorios iguales a los que ya había visto, pero una era distinta. En el centro había una cama con un colchón que parecía fuera de lugar, demasiado nuevo comparado con el resto del mobiliario. Al acercarme, vi que estaba cubierto con un plástico, como si alguien lo hubiera puesto allí recientemente. Eso me detuvo en seco. Alguien más estaba usando este lugar. Retrocedí, iluminando cada rincón de la habitación con la linterna, pero no había más señales de vida. Aún así, la idea de no estar solo ahí dentro se clavó en mi mente. Decidí que era hora de enfrentar lo que fuera que hubiera en el sótano. Bajé las escaleras con más cuidado esta vez, cada paso calculado. El aire era aún más frío. Cuando llegué abajo, lo primero que noté fue que el agua no estaba quieta como antes. Pequeñas ondas se movían en círculos, como si algo se hubiera desplazado bajo la superficie. Y entonces escuché un rasguño, pero esta vez no vino de las paredes, vino del agua. Un sonido bajo, irregular, como si algo se arrastrara por debajo. La linterna temblaba en mi mano mientras la apuntaba hacia el charco. Fragmentos de madera y escombros flotaban en la superficie, pero no había nada más. Hasta que lo vi, un movimiento rápido, apenas un destello bajo el agua. Algo se había movido demasiado rápido para distinguirlo, pero estuvo ahí. Mi cuerpo se tensó, listo para correr, pero me quedé paralizado. El rasguño sonó de nuevo, más fuerte, más insistente. No lo pensé dos veces. Giré y corrí hacia las escaleras, esta vez sin tropezar. No me detuve en el primer piso. Seguí corriendo hasta salir del edificio, con la horrible sensación de que algo me perseguía, aunque no escuché pasos. Cuando llegué al auto, no miré atrás. Arranqué y me alejé lo más rápido que pude. Hasta hoy, no sé qué había en ese sótano. Podría haber sido una rata, una ilusión o algo peor. Pero cada vez que recuerdo ese lugar, siento el mismo escalofrío. Algunos misterios es mejor dejarlos sin resolver. Y el Woman's Circle Home es uno de ellos. Historia 2. Mis amigos y yo éramos idiotas con demasiada curiosidad, y cuando vimos esa mansión a medio construir, no pudimos resistirnos. La cosa era enorme, 3 pisos de ladrillo y andamios,
con materiales de construcción apilados por todos lados. Estacionamos el auto lejos, en una calle sin salida, y caminamos hasta la entrada. La puerta principal ni siquiera estaba instalada todavía, solo un hueco gigante que nos invitaba a entrar. El vestíbulo estaba iluminado solo por la luz de la luna que entraba por las ventanas sin vidrios. Aunque faltaban muebles y acabados, se notaba que sería una casa de lujo. Techos altos, escaleras curvas, espacios amplios. Mis amigos, como siempre, se dispersaron como niños. Algunos subieron al segundo piso de una. Otros empezaron a boludear con las herramientas que habían dejado los obreros. Yo me quedé un rato en el vestíbulo, mirando el lugar. El vestíbulo estaba iluminado solo por la luz de la luna que entraba por las ventanas sin vidrios. Aunque faltaban muebles y acabados, se notaba que sería una casa de lujo. Techos altos, escaleras curvas, espacios amplios. Mis amigos, como siempre, se dispersaron como niños. Algunos subieron al segundo piso de una. Otros empezaron a boludear con las herramientas que habían dejado los obreros. Yo me quedé un rato en el vestíbulo, mirando el lugar. Había algo raro en estar ahí, como si estuviéramos viendo algo que no debíamos. Pero eso no me detuvo. Después de unos minutos me llamó la atención la puerta del sótano. Las escaleras eran de concreto, empinadas y oscuras. Saqué el celular y encendí la linterna. Cada paso que bajaba sonaba como un golpe seco en el silencio. Abajo olía a humedad y tierra. Era un espacio grande, con columnas de soporte y algunas cajas de herramientas tiradas. Pero lo que me llamó la atención fue una luz tenue al fondo, que parpadeaba irregularmente. «¿Hola?», grité, sintiéndome estúpido al instante. No hubo respuesta, solo el eco de mi voz. Me acerqué lentamente. La luz venía de un generador portátil abandonado, pero estaba apagado. ¿Cómo carajo parpadeaba entonces? Y ahí lo escuché. Un ruido húmedo, como pasos en el agua. Giré la linterna hacia el sonido y vi charcos en el piso. Pequeñas ondas se movían, como si algo hubiera pasado por ahí. ¿Alguien está ahí abajo?, grité hacia arriba, pero mis amigos estaban muy lejos para escucharme. Entonces vino el grito. No humano, no animal. Algo entre los dos. Gutural, lleno de una rabia que me heló la sangre. No lo pensé dos veces. Corrí hacia las escaleras, tropezándome en mi prisa. Algo pesado se movió detrás de mí, pero no miré atrás. Cuando llegué arriba, mis amigos ya estaban reunidos en el vestíbulo, pálidos. Algo está en el sótano, les dije, sin aliento. Fue entonces que todos escuchamos el ruido de cristales rompiéndose abajo y vimos las luces. 3 linternas moviéndose en el piso inferior. Pero nosotros éramos 5 y los otros 2 estaban afuera fumando. La puerta del sótano se abrió de golpe. Un tipo salió, alto, flaco, con ropa sucia. En su mano derecha llevaba un machete oxidado. Nos miró y gritó algo que no entendimos, pero el mensaje estaba claro. Teníamos que correr, obviamente, porque creo que no nos quería allí. Corrimos como locos hacia la salida, tropezándonos con los materiales de construcción. El tipo del machete no nos siguió, pero tampoco se movió de donde estaba. Solo nos observaba desde la puerta del sótano, iluminado por esas malditas linternas que no eran nuestras. Cuando llegamos al auto, todos hablábamos al mismo tiempo. «Era un puto psicópata», dijo uno. ¿Vieron el machete? Estaba oxidado de sangre. Nunca más vuelvo a este maldito lugar. Todos estaban gritando, pero en el silencio del viaje de regreso, mientras nos alejábamos por las calles vacías, algo no cuadraba. ¿Qué hacía ese tipo ahí? ¿Por qué había linternas encendidas si el generador estaba apagado? Una semana después, la curiosidad pudo más. Volvimos, pero esta vez preparados. Linternas potentes, un bate de béisbol
y la estúpida idea de que éramos más listos que lo que sea que hubiéramos visto. La mansión parecía igual, pero el ambiente era distinto, más pesado. Entramos en silencio, revisando cada rincón del primer piso. Nada fuera de lo común, hasta que bajamos al sótano. El generador seguía ahí, apagado. Pero ahora había algo nuevo, un círculo perfecto de piedras en el centro del piso, con cenizas en medio. Alrededor, marcas raras grabadas en el concreto, símbolos que no reconocíamos, pero que daban mala espina. «Esto no estaba aquí la otra vez», susurró uno de mis amigos. Fue entonces cuando escuchamos el golpe. Algo pesado cayó en el otro extremo del sótano. Las linternas temblaron en nuestras manos mientras iluminábamos hacia el ruido. Nada, solo sombras y el eco de nuestra respiración agitada. Pero el círculo de piedras ahora tenía algo en el centro, un pedazo de tela negra manchada con algo rojo oscuro. Seco, pero no lo suficiente. No lo tocamos. No hicimos preguntas. Salimos corriendo de nuevo, esta vez para no volver jamás. Años después, supe por un obrero que trabajó en esa zona que la construcción se detuvo por problemas legales. Nunca terminaron la mansión. La demolieron en 2018, pero antes de que la destruyeran por completo, alguien encontró algo en los cimientos. Fotos viejas, de niños, y un machete oxidado enterrado bajo el sótano. Historia 3. Esa noche en el viejo complejo militar iba a cambiar para siempre cómo veía los lugares abandonados. Todo comenzó como un simple viaje de campamento con mi mejor amigo, Mark. Habíamos elegido ese sitio porque estaba completamente aislado. Un conjunto de edificios de la Segunda Guerra Mundial que llevaban décadas vacíos, rodeados de bosques espesos en medio de la nada. Llegamos justo cuando el sol empezaba a caer. La cerca perimetral estaba oxidada y llena de agujeros. Encontramos uno lo suficientemente grande para pasar con nuestras mochilas. El lugar era enorme, barracones, lo que parecía ser un centro de mando, incluso lo que quedaba de un taller de mecánica. Todo en un silencio inquietante, roto solo por el crujido de nuestras botas sobre la grava. Elegimos acampar en lo que parecía haber sido una sala de reuniones. Tenía grandes ventanales rotos, pero aún ofrecía mejor protección que los demás edificios. Lo primero que hicimos fue colocar una patineta vieja que encontramos contra la puerta principal. Nuestra alarma casera por si alguien, o algo, intentaba entrar mientras dormíamos. Armamos la tienda en el centro de la habitación, sobre el piso de concreto agrietado. Mark hizo una pequeña fogata improvisada con ramas secas que recogimos afuera. La luz de las llamas bailaba en las paredes cubiertas de grafiti mientras comíamos unos sándwiches fríos. Pasadas las horas, el cansancio nos ganó. Habíamos acordado turnos para vigilar, pero ambos nos quedamos dormidos casi al mismo tiempo, confiando en que la patineta nos alertaría de cualquier intruso. Me desperté de golpe, pero no por el ruido que esperábamos. Era el silencio absoluto lo que me sacó del sueño. Un silencio tan pesado que hasta mi propia respiración sonaba estridente. Miré alrededor en la oscuridad, desorientado, hasta que mi vista se ajustó a la tenue luz de la luna que entraba por los ventanales. Entonces lo vi. La patineta ya no estaba en la puerta. Estaba apoyada contra la pared, justo al lado de nuestra tienda, y tenía algo escrito. Con manos temblorosas, encendí mi linterna. Las letras eran toscas, como escritas apuradas con un trozo de carbón. La palabra «levántense» estaba escriba. El corazón me dio un vuelco. Desperté a Mark de una patada. Cuando vio el mensaje, su cara palideció visiblemente incluso en la penumbra. Salimos de la tienda con cuidado, iluminando cada rincón de la sala con nuestras linternas.
No había nadie. La puerta principal estaba exactamente como la habíamos dejado, excepto por la ausencia de nuestra alarma. El viento había cesado por completo y el complejo entero parecía contener la respiración. Fue entonces cuando Mark señaló hacia uno de los ventanales rotos. ¿Viste eso?, susurró. Yo también lo había visto. Un movimiento fugaz, apenas un reflejo en uno de los vidrios rotos. Como si alguien hubiera estado observándonos desde afuera y se hubiera apartado rápidamente. Decidimos empacar todo inmediatamente. Mientras recogíamos la tienda, cada pequeño ruido, el crujido de la lona, el roce de nuestras mochilas, sonaba como un trueno en ese silencio opresivo. Justo cuando Mark doblaba la última parte de la carpa, lo vi de nuevo. Esta vez más claro. Una figura humana, apenas visible a través de los ventanales del edificio contiguo. No podía distinguir rasgos, pero estaba segurísimo de que nos observaba. «Tenemos que irnos. Ahora», le dije a Mark, tratando de mantener la voz estable. Salimos del edificio a paso rápido pero controlado, sin correr pero sin demorarnos. La sensación de ser observados era abrumadora. Cuando llegamos al hueco en la cerca, no pude evitar volverme una última vez. En la ventana del segundo piso del edificio donde habíamos acampado, una luz parpadeó brevemente antes de apagarse. No era el reflejo de la luna, era demasiado amarilla, como la llama de un fósforo. No esperamos a ver más. Cruzamos la cerca y nos dirigimos al auto en completo silencio, sintiendo el alivio con cada paso que nos alejaba de ese lugar. El auto arrancó con un rugido que rompió el silencio de la noche. Pisé el acelerador como si algo viniera detrás de nosotros, aunque el retrovisor solo mostraba el complejo militar hundiéndose en la oscuridad. Mark no dijo nada durante todo el trayecto, pero sus manos aferradas al asiento delantero delataban el miedo. Llegamos a una gasolinera a las afueras del pueblo, el primer lugar con luz que encontramos. Bajamos del auto como sonámbulos, todavía con la adrenalina corriendo por las venas. Fue ahí, bajo las fluorescentes luces blancas del estacionamiento, que nos miramos y por primera vez hablamos de lo que había pasado. ¿Quién carajos movió esa patineta?, preguntó Mark, frotándose la cara. No lo sé, pero alguien estuvo ahí dentro con nosotros, respondí recordando esa figura en la ventana. Y ese mensaje, levántense, ¿qué mierda significaba? Mark sacó su teléfono y empezó a buscar información sobre el complejo militar. Los resultados nos helaron la sangre. El lugar había sido abandonado en los años 60, después de incidentes no especificados. En foros de exploradores urbanos, varios contaban experiencias similares a la nuestra. Luces que aparecían y desaparecían, voces donde no debería haber nadie y, lo más escalofriante, símbolos extraños tallados en las paredes de los barracones. Uno de los posts mencionaba algo que nos dejó paralizados. Encontramos una libreta vieja en el edificio administrativo. La mayoría de las páginas estaban destruidas, pero una frase se leía clara: «Levántense y no miren atrás». Esa misma noche, dejé a Mark en su casa y volví a la mía, exhausto pero incapaz de dormir. Cada sombra en mi habitación parecía moverse. Cada crujido de la casa me hacía saltar. Fue entonces cuando lo escuché. Un rasguño contra el vidrio de mi ventana. Me levanté de un salto, el corazón a punto de estallar. Afuera no había nada, solo el jardín vacío iluminado por la luz de la luna. Me convencí de que había sido una rama, hasta que al día siguiente, al salir de casa, lo vi, tirada en el suelo, justo debajo de mi ventana. La patineta, la misma que habíamos dejado en el complejo militar. Con manos temblorosas, le di vuelta. El mensaje seguía ahí. Levántense. Pero ahora,
Debajo, alguien había añadido con la misma letra tosca las siguientes palabras: «Nos vemos pronto». La tiré como si me hubiera quemado. Corrí adentro y llamé a Mark inmediatamente. Cuando le conté, hubo un silencio largo al otro lado de la línea. «Eso no tiene sentido», dijo finalmente con una voz que delataba su propio miedo. «¿Cómo llegó hasta tu casa? ¿Quién la puso ahí? No lo sabíamos. Pero una cosa era clara. Lo que sea que habíamos despertado en ese complejo militar, ahora nos había encontrado». La patineta desapareció 2 días después, tan misteriosamente como había aparecido. Nunca supimos quién la tomó. Nunca volvimos a hablar del tema. Pero a veces, en las noches más silenciosas, cuando el viento golpea justo de cierta manera contra las ventanas, juraría escuchar de nuevo ese rasguño. Y sé, con una certeza que me hiela la sangre, que no es el viento. Y bueno, gente, hasta aquí el video de hoy. Agradezco mucho que hayan llegado hasta aquí. Si les gustó, den like y suscríbanse al canal para más contenido. Hasta la próxima.